Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Últimas Noticias. Les habla Elga Malavé desde Caracas, Venezuela. Hoy es viernes 25 de marzo de 2022 y estos son los titulares. La noticia más destacada de la semana es el anuncio del presidente Nicolás Maduro sobre las clases 100% presenciales. Alberto Cova, director de contenido de nuestro diario, presenta su análisis. Luego de un mes de iniciada la guerra entre Rusia y Ucrania, conversamos con la periodista y analista internacional Thelma Luzzani sobre la posibilidad de que se transforme en una guerra bacteriológica. En el segmento musical presentamos el tema de la cantautora colombiana Marta Gómez, Para la guerra, nada. A partir de esta semana que viene, ya vamos a normalizar las clases en todas las escuelas y liceos del país y universidades. 100% clases en todos los turnos. El pasado 24 de marzo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que las clases serán presenciales en su totalidad, agregando que ya todos estamos vacunados y hemos superado el periodo de experimentación. Alberto Cova, director de contenido de Últimas Noticias, nos da su análisis. Bienvenido, Alberto. Hola, Elga, te envío un saludo cordial y también va mi saludo para la audiencia del podcast de Últimas Noticias. Esta semana destaca como información relevante en Venezuela el anuncio hecho por el presidente Nicolás Maduro de que a partir del lunes 28 de marzo será restablecida la normalidad en el sistema educativo venezolano tras 2 años de restricciones derivadas de la pandemia del COVID-19. En concreto, el presidente instruyó a que se aplique 100% de presencialidad en las instituciones de educación primaria, secundaria y en las universidades. Y es que el avance del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID y la consistente reducción del número de contagios en Venezuela han permitido que se den las condiciones necesarias para que los alumnos puedan regresar a las aulas sin ningún tipo de restricciones y con seguridad. En tal sentido, la ministra de Salud, Magali Gutiérrez, ha dicho que 61% de la población infantil venezolana ya ha sido inmunizada y que harán una jornada intensiva en las escuelas para aumentar el porcentaje actual de niños y jóvenes protegidos contra el COVID. Las cifras oficiales sobre la pandemia del COVID indican que los contagios diarios se han colocado en la actualidad por debajo de 100, mientras que la incidencia del virus se ha reducido a 4 casos por cada 100.000 habitantes. Números que confirman que en Venezuela la pandemia está en franco retroceso. Esto ha permitido que en el país se instaure en forma paulatina una nueva normalidad donde las restricciones de movilidad y todas las otras trabas para las personas derivadas de la pandemia comienzan a ser cosa del pasado. Mientras tanto, en el país empiezan a notarse cada vez más indicios de recuperación económica. Tal es el caso del reciente aumento del salario mínimo decretado por el gobierno nacional y los datos aportados por la vicepresidenta Delcy Rodríguez en la memoria y cuenta presentada ante la Asamblea Nacional, entre los que destacan el incremento de 76% de las exportaciones diferentes al petróleo en 2021, la estabilidad del tipo de cambio en la mítica cifra de 4.30 bolívares por dólar y la derrota de la hiperinflación. Así pues, regresa la algarabía a los patios y salones de las escuelas venezolanas, donde niños y jóvenes podrán retomar más integralmente las actividades educativas tan mermadas en los últimos 2 años aquí y en todas partes del mundo debido a la aparición y propagación del coronavirus. Muchas gracias, Alberto. Te esperamos la próxima semana. Gracias a ti, Elga. Estoy pendiente de una nueva oportunidad. Thelma Luzzani es una periodista argentina con más de 30 años de trayectoria. Ha publicado varios libros y uno de ellos, Territorios Vigilados, cómo opera la red de bases militares norteamericanas en Sudamérica, obtuvo el Premio Libertador al Pensamiento Crítico en el año 2012. El pasado 18 de marzo publicó un artículo en el destapeweb.com que habla sobre una posible guerra bacteriológica en Ucrania, y por lo alarmante del tema, conversamos con ella para conocer más detalles. Bienvenida, Thelma. ¿Cuáles hechos apoyan el planteamiento de una posible guerra bacteriológica en Ucrania? Hola, querida compañera, muchas gracias por esta entrevista. Aprovecho para mandar un fuerte y gran saludo al querido pueblo de Venezuela, siempre admirado.
Bueno, como comentabas, escribí una nota diciendo que había sido descubierto por parte del ejército ruso que había entrado al territorio ucraniano varios laboratorios donde se ensayaba con material que podía ser usado en armas bacteriológicas. Lo que me impactó, además de la denuncia del Ministerio de Defensa de Rusia, la denuncia fue el pasado 6 de marzo y están los documentos en la agencia rusa Sputnik. Decía que lo que me impactó fue, por un lado, que en China no solo admitió esto, sino que sumó otra información. El vocero Zhao Lijian, el vocero de la Cancillería, dijo que esto que decía el Ministerio de Defensa de Rusia era apenas la punta del iceberg, esto textual, porque según dijo el vocero Zhao, hay 336 laboratorios biológicos en cerca de 30 países donde el Pentágono financia y interviene con asistencia norteamericana. Así que esto me parece que sumó a la denuncia rusa. Lo que dicen los chinos es que con el pretexto de cooperación para reducir algunos riesgos de bioseguridad o de mejorar la salud pública global, con ese pretexto en realidad se están manipulando elementos que podrían ser parte de las bioarmas, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que alertaban era que se estaban también ensayando con murciélagos o con aves migrantes que migran en determinados periodos del año desde Ucrania hacia Rusia. La periodista Thelma Luzani destacó que no es la primera vez que un gobierno norteamericano hace uso de este tipo de armas. Cuando escribí el artículo recordé que en Cuba había habido varios ataques biológicos con aviones que fumigaban las cosechas, por ejemplo. Después de la invasión fracasada a Bahía de los Cochinos, la CIA diseñó la conocida Operación Mangosta, y ahí había, entre otras formas de la guerra, como la guerra económica, la de propaganda, provocar insurrecciones y revueltas, sabotajes. Bueno, también había planes de ataques biológicos, ¿no? Y de hecho, si uno entra, por ejemplo, al diario Granma, se ve muchos de estos ataques, por ejemplo, con fiebre porcina africana, con, por ejemplo, plagas como el moho azul que afecta el cultivo del tabaco, otras contra la caña de azúcar, y hubo un ataque en 1981 con dengue hemorrágico que afectó a más de 350.000 cubanos y mató a 158, muchos de ellos niños. Todo esto, por supuesto, en violación del acuerdo de una convención para la prohibición de armas bacteriológicas y toxínicas que están firmadas, ¿no?, por todos los países del mundo, o por la mayoría de los países del mundo. Esto es lo que ha hecho una alerta. Bueno, y también, como señaló en mi artículo, de hecho, Estados Unidos ha sido el único y primer país que ha atacado a otro con armas nucleares, ¿no? Recordemos a Nagasaki e Hiroshima, ambas en agosto de 1945, cuando todavía la guerra no había terminado en la zona de Asia. La Segunda Guerra Mundial, me refiero. El uso de armas bacteriológicas cuenta con el desprecio de todo el mundo. Sin embargo, esta noticia no ha sido difundida en la mayoría de los medios de comunicación. Esto nos comentó Thelma Luzani. No solo el desprecio del mundo, de las personas de bien, sino también el riesgo que implica para la humanidad. O sea, realmente es un atentado contra no solo la población atacada, porque el planeta gira y todos esos
esas bacterias, esas fumigaciones siguen volando por el aire y van hacia otros países. Bueno, es realmente un crimen de lesa humanidad, diría. Y en ese sentido es cierto que no ha sido difundido lo suficiente. En parte yo creo que se explica porque hace bastante tiempo, pero en este momento de la crisis entre Rusia y la OTAN se hizo muchísimo más evidente esta guerra de propaganda, esta guerra de medios, donde las grandes corporaciones mediáticas de Occidente, de nuestros países, no solo de las potencias de Estados Unidos y el Reino Unido y Europa, pero también de muchos de nuestros países de América Latina, se han puesto a la cabeza de una guerra contra los países que no quieren alinearse con Estados Unidos. Bueno, de hecho, Venezuela lo conoce muy bien este drama, ¿no? Estamos en esa situación en que a la guerra de monedas o a la guerra jurídica, por ejemplo, se suma la guerra de información. A través de esto, ¿no? A través de las agencias anglosajonas que dominan las noticias, o a través de los grandes medios de Estados Unidos y Europa que influyen enormemente. Un elemento que se sumó ahora con esta nueva situación en Ucrania es la censura concreta contra la libertad de expresión, el atentado contra la libertad de expresión por parte de Estados Unidos y Europa a los medios rusos como RT, Russia Today y Sputnik. Agradecemos a la periodista y analista internacional Thelma Luzani por su participación en este programa. Ustedes y nosotros seguimos con nuestro segmento musical. En un momento en el que el enfrentamiento bélico encuentra caminos, compartimos el tema de la cantautora colombiana Marta Gómez, interpretado junto a la banda de rock Che Sudaca, Para la Guerra, Nada. Desde la paz, para la paz, alzamos nuestras voces. Love and unity. Para el viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón, para la guerra nada. Para el sol un caleidoscopio, un poema para el mar, para el fuego una guitarra y mi voz para cantar, para el verano bicicletas y burbujas de jabón, un abrazo para la risa, para la vida una canción, para la guerra nada. Una mirada, abrazos pa'l corazón, para admirarte la distancia, para existir solo el amor, para entenderte mira el río, para darte fuerza al mar, para respirar solo el presente y un camino para andar. Para la guerra nada. Para la guerra nada. Para la guerra nada. Para amigos, para amigas, para chicos, para grandes, para hermanos, para hermanas, para los padres, para las madres, para el callado, para el que grita, para el compadre y la comadre, para el que une, para el que invita, para todos, para todas, para el canto del ruiseñor, para el vuelo de la paloma, para la vida, para el milagro, para la paz, para la esperanza, para el mar, para conectar, para comunicar. Para la guerra nada.
ruiseñor, para la guerra nada. Para respirar solo el presente y un camino para andar. Para la guerra nada. Para el oído, melodías, para tu alma esta canción. Para la guerra nada. Para abrir tu corazón es la combinación. Para la guerra nada. Para la guerra nada. Nos despedimos hasta un próximo programa. Gracias por su compañía.